Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Ajá. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo ha estado? Sí, bien ocupado, corriendo por aquí y por allá, porque estoy empacando para ir a la otra parroquia el 1 de julio. Entonces, sí, corriendo por todos lados, pero bien, gracias a Dios, bien. Qué bueno. Pues, ¿Ustedes cómo están por allá? ¿Bien? También bien, gracias a Dios, sí. Bendito sea Dios, sí. Sí, bueno, pues bueno, por ahí estamos pendientes entonces de ese cambio que usted va a tener y estaremos pendientes. Muchas gracias, Padre. Entonces, de igual forma, entonces, lo vamos a seguir teniendo aquí. Entonces, Dios mediante, gracias por mí y yo por ustedes. Claro que sí. Entonces, sí, cuando usted guste dar inicio, gracias. So aquí estamos de nuevo amando a la vida. Sí, Ryan Benke, una estudiante universitario, él cuenta que cuando era luterano, atendió una misa dominical con amigos de su universidad. Fue el año pasado. ¿Sí? Tenía poco interés en el catolicismo en ese punto. Pero en esa misa, cuando el sacerdote elevó la hostia consagrada, después de las palabras de consagración, ya el cuerpo de Cristo, entonces él dice que sintió una sensación fisiológica, totalmente fisiológica, que su corazón comenzó a latear súper rápido, acelerado su corazón. No lo podía explicar. Y dice, era como si Dios había bajado a decirle, esto es real, amigo. Esto es real. Bueno, entonces el domingo después atendió una iglesia luterana. Sí, fue levantado con los luteranos, ¿sí? Donde se celebra cierto servicio de comunión, pero el servicio de comunión se mira como un símbolo de la presencia de Cristo. Entonces, esperando en su servicio de comunión, esperando que lo mismo ocurriera, lo mismo que ocurrió el domingo anterior durante la misa católica. Pero nada pasó, absolutamente nada, dice. Entonces, él cuenta, el domingo siguiente, inmediatamente siguiente, atendió otra misa católica. Y dice, sintió la misma sensación que la primera vez, la primera vez que fue a la misa católica, que su corazón lateando intensamente, súper rápido. Entonces, con el tiempo se convirtió y fue recibido en la iglesia este abril. Y cuenta que él siente la misma sensación, misma sensación fisiológica cada vez que el sacerdote eleva el cuerpo de Cristo después de las palabras de consagración en cada misa. Bueno, qué cosa tan curiosa, qué cosa tan curiosa como trabaja Dios. Parece que Dios está usando nuevos convertidos, porque Ryan Benke no es el único que se ha convertido por ser llamado a participar de la Eucaristía, no es el único. Parece que Dios está usando nuevos convertidos, como este joven de 20 años, Ryan, como profetas de verdades eucarísticas para católicos que tristemente han perdido fe en la presencia real de la Santa Eucaristía. Recordemos, creo que hemos hablado de esto, encuestas que han hecho, muestran que solo por ahí 30% de católicos creen que el pan y el vino son transformados a ser el cuerpo y la sangre de Jesús en la misa. Son una tercera parte de católicos, según las encuestas, ¿sí? Creen que Jesús en su divinidad, y su humanidad está realmente presente, ¿sí? Jesús su totalidad. Son una tercera parte de católicos en esas encuestas. Por tanto, confrontamos una crisis grandísima hoy día, bien grande,
quizás uno de los más grandes en la larga historia de la iglesia. ¿Y cuáles son las consecuencias de esta crisis de fe? Cuando se duda la presencia real de Jesús en la Eucaristía ya no se muera, entonces ahí la Eucaristía ya no se mira como fuente y cumbre de nuestra fe, que la iglesia dice que la Eucaristía es la fuente y cumbre de nuestra fe. Entonces ya no se va a mirar como fuente y cumbre de nuestra fe. ¿Sí? Se comienza entonces, si no se cree que Jesús está presente ahí realmente, se comienza a remover la roca, el cimiento que sostiene nuestra vida litúrgica, nuestra vida espiritual, vida de oración como pueblo de Dios, individualmente y como pueblo de Dios. ¿Sí? Y el caso es, si Cristo no está presente, ¿sí? Si Cristo no está presente, ¿para qué preocuparnos de celebrar la Eucaristía? ¿Para qué vale la pena si solo se cree en un símbolo? ¿Para qué vale la pena? En el Evangelio del domingo, ¿sí? Del final de San Juan 6, capítulo San Juan 6, Jesús afirma con palabras literales, no palabras simbólicas. ¿Sí? ¿Qué dice? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Palabra del Señor. Tomar en cuenta, los expertos dicen, los que estudian los pasajes de la Biblia, estudian este pasaje, dicen que al hablar de comer, su cuerpo, usa la palabra griega, una palabra griega que se traduce en masticar, como masticar carne, una palabra cruda de masticar, actualmente masticar. Entonces, en ese pasaje, sus oyentes se escandalizan, ¿sí? Se escandalizan. ¿Cómo puede ser darnos de comer y beber, comer su cuerpo y beber su... ¿Cómo puede? Pero Jesús, cuando ellos cuestionan, no se echa para atrás, Al contrario, insiste, ¿sí? Que nos da su carne de comer, su sangre de beber. Lo insiste por segunda vez. Y el caso es, entonces no hay otra interpretación de ese pasaje. ¿Sí? No se puede decir, es que Jesús está hablando como con figuras y señales, figuras de lenguaje. No se puede. Fueron palabras literales. Sin embargo, nuestros hermanos separados hacen el gran error de no tomar estas palabras de Jesús literalmente. Echan por menos la importancia de este pasaje del Evangelio, que se encuentra al centro del misterio de la Eucaristía. No le dan la importancia que deberían a ese pasaje. Y tomar en cuenta los evangélicos, ¿sí? Los evangélicos, especialmente los evangélicos, los cuales dicen que interpretan la palabra de Dios literalmente, ¿sí? Se enfocan en sus servicios más que todo en la proclamación de la palabra, en el sermón del ministro y cantos y alabanzas. Y en gran parte celebran un servicio de comunión con poca frecuencia. Lo miran como algo simbólico, ¿sí? Como algo simbólico. Y nada más. Examinemos más a fondo las palabras de Jesús, ¿sí? De ese pasaje del domingo. Vienen al final del capítulo 6 de San Juan, que se enfoca en Jesús. Es capítulo que se enfoca en Jesús, es el capítulo de Jesús como el pan de vida. Entonces Jesús se revela como sustento para la humanidad al comienzo del capítulo, dándole de comer a la multitud con la multiplicación milagrosa de los panes y los pescados.
ahí al comienzo del pasaje. Después de que se relata ese milagro, en un largo discurso, explica en detalle, va explicando en detalle cómo es pan de vida Jesús, cómo es pan de vida Jesús para el creyente. Y dice, yo soy, las palabras yo soy indican divinidad, yo soy el pan de vida, yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor. También ahí habla se refiere a la unión, su unión íntima con el Padre. Declara ser el enviado del Padre para la salvación del mundo. Entonces Jesús, claro que es el mensajero, ¿sí? El mensajero primordial, el mensajero clave, ¿sí? Él es la buena nueva, ¿sí? De la buena nueva. Y sus verdades se encuentran al escudriñar los evangelios y la palabra de Dios. O sea, reflexionar, escudriñar esa palabra, ¿sí? Y más importante que todos los evangelios. Dice Jesús en este pasaje, esa es la voluntad de mi Padre. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que todo el que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna y que lo resucite el último día. Palabra del Señor. Bueno, al mirar el capítulo entero, ese capítulo entero de San Juan 6, sobre el pan de vida, podríamos decir que es un reflejo ese capítulo en su estructura. Vamos a decir que es un reflejo de lo que hacemos en la misa cada domingo. Porque ¿qué hacemos? Primero celebramos la proclamación de la palabra, lo que muchos llaman la liturgia de la palabra. Primero, proclamación de la palabra, ¿sí? Con las lecturas, la homilía del Padre. Después celebramos el sacramento de la Eucaristía. Entonces, ¿qué? La proclamación de la palabra nos prepara en mente y espíritu para acoger a Jesús en la Eucaristía. ¿Y quién es Jesús? El Verbo de Dios encarnado. El Verbo de Dios encarnado, la palabra encarnada, el Verbo de Dios encarnado. ¿Sí? Mejor dicho, el Verbo de Dios que se hace comida, Verbo de Dios que se hace comida y bebida para nosotros. Bueno, por su parte, los hermanos separados hacen muy bien, ¿sí? Al predicar, estudiar la palabra, ¿sí? Reflexionar sobre la palabra, para que sea guía, luz del camino de la vida para ellos. Hacen muy bien con eso, pero se limitan, ¿sí? Proclaman la palabra, ¿sí? Reflexionan sobre la palabra, pero esa proclamación no los conduce al banquete de la Eucaristía. Se quedan solo con el banquete de la palabra. Se quedan solo con el banquete de la palabra sin llegar al culmen, que es el banquete del sacramento de la Eucaristía, el culmen de la celebración para nosotros católicos. No llegan ellos al culmen. Y preguntemos, ¿por qué lo hacen así? ¿Por qué lo hacen así? ¿Sí? Bueno, cuando los protestantes se separaron de la iglesia en el siglo XVI, adoptaron el lema de sola escritura. Sola escritura. Mejor dicho, el lema de sola escritura, que solo se iban a guiar por la palabra bíblica. Iba a ser su única guía, la palabra bíblica. Y no iban a depender de la autoridad de la iglesia. ¿Sí? Que la palabra en sí tenían todo lo que necesitaban para guiarlos a conocer a Jesús, a la vida eterna. Lo curioso es que los evangélicos, los protestantes y los evangélicos, ¿sí? Especialmente los evangélicos, se enfocan en la palabra, ¿sí? La cual interpretan literalmente, realmente. Pero, ¿qué contradicción? Cuando llegan las palabras de Jesús, de comer y beber su sangre, las ponen al lado. No las interpretan literalmente.
¿sí? Entonces, gran error. Porque recordar, desde el principio en la iglesia, ¿sí? Desde el principio, la iglesia ha preservado y transmitido creencia en la presencia real de Jesús en la Eucaristía hasta hoy día. Es una verdad incambiable, es dogma de fe. La iglesia nunca va a cambiar esa enseñanza. Por tanto, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué la falta de fe hoy día por parte de los católicos en la Eucaristía, en la presencia real de Jesús? ¿Qué ocurrió? ¿Sí? Miremos brevemente algo de la historia. Sí, por muchos siglos, el cristianismo predominó en el mundo. ¿Sí? Y en esos tiempos se creían las cosas sobrenaturales, las cosas de ámbito de Dios, las cosas invisibles, podemos decir. Pero con el advenimiento del mundo moderno, ¿sí? Los últimos más o menos 200 años, porque esto tiene historia, ¿no? Sí, no ocurrió, la falta de creencia en la Eucaristía no ocurrió de día a la noche, esto tiene cierto trasfondo, ¿no? Entonces, llega el mundo moderno, el desarrollo de la ciencia, todo eso, ¿sí? ¿Y qué? Fe en Dios desvaneció, fe en Dios fue desvaneciendo dramáticamente. Y hoy día, llegando hoy día, vivimos en una sociedad más materialista, sociedad más rica y más materialista y más concentrada en la ciencia, la historia entera del mundo. ¿Sí? Más materialista, ¿sí? Más científica en toda la historia del mundo. Entonces, eso influye a muchos a decir, ¿sí? Si algo no es visible, si no lo puedo ver, no lo puedo tocar, no lo puedo sentir, no lo voy a creer. Solo si es visible, lo puedo tocar, etcétera, entonces sí lo creo. Lamentablemente, muchos llamados católicos han asimilado ese modo de pensar en este mundo secular de rechazo de Dios. Y por tanto, grandes números de católicos rechazan creencia en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Entonces, por eso bien sabemos, hemos hablado de esto, pues los obispos americanos se empeñan en revivir, renovar fe en la fe eucarística. Estamos en la mitad de una campaña de 3 años. ¿Sí? Es tan importante porque un pueblo eucarístico, ¿sí? Nosotros somos pueblo eucarístico, porque un pueblo eucarístico mantiene la presencia de Jesús en el mundo, mantiene viva la presencia de Jesús en el mundo. Un pueblo eucarístico, como nadie más lo puede, como ningún grupo, ninguna denominación del mundo protestante lo podría hacer. ¿Sí? Nosotros, pueblo eucarístico, lo hacemos en la manera más eficaz, más auténtica, más real, más poderosa. Nuestra responsabilidad como católicos. Y que vemos en la ausencia de culto a Dios, ¿sí? En ausencia de culto a Dios, sino amistad con Él, la gente perece. Lo que vemos hoy día. Una nación, un pueblo muriéndose espiritualmente, ¿sí? Básicamente sin propósito, sentido de vida, sin esperanza. Entonces a nosotros, pueblo eucarístico que somos católicos, se nos pone el reto de reconstruir, levantar un medio ambiente, una cultura donde se cultiva y se transmite la visión cristiana para el ser humano. ¿Sí? Donde en ese ambiente donde se recupera fe en lo invisible, fe en lo sobrenatural. Donde entonces ahí se ponen los cimientos para renovar nuestra fe eucarística en el mundo. La realidad es, si no creemos en la real presencia, entonces, ¿qué? ¿Cómo vamos a creer entonces el milagro de la encarnación de Jesús? Jesús, concebido milagrosamente,
encarnado en el vientre de la Virgen María por poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Si no creemos en Jesús presente en la Eucaristía, entonces, ¿para qué creer que Jesús milagrosamente se encarnó en María? ¿No? ¿Y cómo vamos a creer entonces en sus sanaciones milagrosas? ¿Sí? Sus milagros, todos sus milagros. Expulsión de demonios. Y más importante de todo, si no creemos la real presencia de la Eucaristía, ¿cómo vamos a creer en su pasión y resurrección? Milagro más grande de toda la historia, que resucitó de los muertos. ¿Cómo vamos a creer en eso si no creemos la presencia real? ¿Sí? Porque el cristianismo es religión. Es religión que requiere la fe en la omnipotencia de Dios. Que Dios es el Todopoderoso, que lo conoce todo, que nos creó de la nada, que creó el universo de la nada. Entonces, si esa es la verdad, ¿cómo entonces no puede entonces ese Dios transformar el pan y el vino, hacer el cuerpo y la sangre de Jesús en la misa? ¿Cómo vamos a restringir las manos de Dios? ¿Cómo puede entonces Dios hacer milagros hoy día? Si no es Dios Todopoderoso. Un ejemplo. Cuenta una señora, Kathleen Kavanaugh, es feligrés, la conoce, es amiga mía, una señora, feligrés de la parroquia de San Lucas, aquí en Stockton. Entonces ella cuenta, esto hace ya unos años, fue a conseguir la Eucaristía, ¿sí? La Santa Comunión, para llevarla la Eucaristía a 6 enfermos, ¿no? Y entonces va al templo, y ahí entonces la recibe el diácono, y entonces casi no había hostias consagradas. No me acuerdo, dijo que había solo, no me acuerdo, 1 o 2 hostias, algo así. Casi no había ninguna hostia consagrada, el cuerpo de Cristo muy escaso. Entonces, ¿qué hace el diácono? Parte 6 pedacitos pequeñitos de lo poquito del pan de Cristo, del cuerpo de Cristo que había. Corta 6 pedacitos pequeñitos. Bueno, Kathleen se va, llega a su primer enfermo, abre su contenedor para darle comunión. ¿Y qué? En su contenedor había 6 hostias enteras. 6 hostias enteras. Conta 6 hostias enteras. Donde había habido antes 6 pedacitos pequeñitos, 6 hostias enteras. Ella dice, no puedo explicar cómo explicó. ¿Cómo ocurrió? ¿Sí? Milagro eucarístico. La única manera de explicarlo. ¿Sí? Y en la actualidad, en cada celebración de la misa, se lleva a cabo el milagro. El milagro de la transformación del pan y el vino a ser el cuerpo y la sangre del Señor. Milagro eucarístico. No se puede explicar científicamente. Y preguntemos, ¿qué nos inspira de manera ejemplar? ¿Qué nos inspira de manera ejemplar a ser devotos de la Eucaristía? ¿Sí? Los que vivieron el cristianismo de la manera más fuerte, la manera más semejante a Cristo. ¿Quiénes son ellos? Los santos de todas las épocas. Nos muestran, nos dan el ejemplo. ¿Sí? Cómo la Eucaristía transformó sus vidas. Entre ellos, Santo Tomás Aquinas, gran genio e intelectual. ¿Sí? Autor de himnos eucarísticos magníficos en el siglo XIII que todavía los cantamos. ¿Sí? Él, gran ejemplo. Vamos a brincar al siglo XX. La Santa Madre Teresa, la cual encontraba fuerza e inspiración constante en la celebración de la Eucaristía todos los días, claro, y también adoración, tiempo largo de oración con sus monjitas. Ahí encontraba todo lo que necesitaba, la inspiración, ¿sí? la energía, fortaleza, para hacer la cosa más difícil, que era ayudar a los pobres, a los más pobres. No lo podía hacer, dice ella, sin la Santa Eucaristía. También podemos mirar jóvenes, jóvenes como el beato Pier Giorgio Frassati, ¿sí? Comienzo del siglo XX. Joven adulto, popular, ¿sí? Muy amistoso, atlético, devoto de la Eucaristía, ¿sí? Devoto de adoración ante el Santísimo. ¿Sí? Que me inspiró a hacer todo lo que hizo, inclusive también ayudar a los pobres.
También el beato Carlo Acutis, hemos hablado de él. Joven adolescente, murió a los 15 años. Sí, murió en año 2006. Joven de computadoras, experto de computadoras, de la tecnología, de misa diaria, oración constante, ¿sí? Que hemos hablado, fue el creador de una red de milagros eucarísticos. Este joven, ¿sí? Él vivía de la Eucaristía. ¿Sí? Entonces, observa el obispo Anastasio Schneider, gran defensor de verdades católicas. Él observa, obispo Atanasio Schneider. Dice, se disminuye fe en la Eucaristía y, consecuentemente, se disminuye fe en la creencia de la encarnación. Como dijimos ahorita. ¿Sí? Cada vez que decimos a Jesucristo en la Eucaristía, ¿sí? Recalca el obispo Schneider, renovamos y profundizamos nuestra fe en la encarnación, Dios con nosotros. Recalca el obispo Schneider, la Eucaristía solo pudo ser una creación de Dios. La Eucaristía solo pudo ser inventada por Dios, por el Dios que es amor en su esencia. ¿Sí? Dice, la Eucaristía nace del amor, nace el amor de Dios por la humanidad. Dice, no hubiera podido ser inventada la Eucaristía por una criatura, por ninguna persona humana. Y dice, pues el sacramento de la Eucaristía, es como si Jesucristo nos dice en el sacramento de la Eucaristía, ese encuentro maravilloso con Cristo en la Eucaristía, él dice, Jesucristo nos dice, yo te amo. No solo quiero estar cerca de ti, quiero entrar dentro de ti. Quiero entrar dentro de ti por medio de la Eucaristía. Quiero entrar dentro de tu cuerpo, dentro de tu alma, en la manera profunda más posible. Yo quiero unirme a tu alma por medio de mi divinidad para visitarte, santificarte, hacer mi morada en ti. ¿Qué es lo que dice Jesús del Evangelio de San Juan? Dice, el Padre, Él con el Padre quiere hacer su morada en nuestros corazones. ¿Sí? Seamos templos para Él, claro que templos del Espíritu Santo. Y añade este buen obispo, añade estas palabras tan impactuosas, en ninguna parte del mundo, en la historia entera del mundo, en una parte del mundo, en la historia entera del mundo, en el entero universo, no hay lugar donde Dios está tan cerca, donde la divinidad está tan cerca a sus criaturas como en el misterio de la Eucaristía. Palabras del gran obispo Atanasio Schneider. Bueno, tomando sus palabras a pecho, entonces, ¿qué? Seamos misioneros eucarísticos. ¿Sí? Si unas parroquias lo hicieron este domingo pasado, con procesiones de Corpus Christi, procesiones que son tradición de la iglesia. ¿Sí? Aquí lo hicimos en San Eduardo. Y entonces, ¿qué? Hicimos el propósito de ser misioneros eucarísticos, llevar a Jesús a las calles. ¿Sí? Y es tan importante, porque hay personas que pasan en sus carros, salen de sus casas y miran, y hay unos que quizás ni son católicos, no saben de la Eucaristía, y tienen curiosidad. ¿Esto qué es? Esta procesión de personas, ¿qué es lo que llevan? Se despierta curiosidad, sea testimonio de que Cristo no se queda guardado en la iglesia. ¿Sí? Pero que nosotros queremos, que nosotros unidos íntimamente a Cristo en la Santa Eucaristía, ¿qué? Queremos así llevar el insuperable tesoro, ¿sí? De la Eucaristía, un pueblo hoy día navegando por el desierto inmenso y terrible del mundo moderno, un pueblo muriéndose de hambre espiritual. Si conociera de la Eucaristía, ese pueblo clamaría a nosotros, denos el pan de vida, aliméntanos con el maná del cielo. Jesús presente en la Santa Eucaristía. Entonces, que Dios los bendiga, ¿sí? Nosotros sigamos perseverando en la fe, seamos constantes, ¿sí?
con la celebración de la Eucaristía, misa dominical. Dios los bendiga. Claro que sí, muchas gracias. Pues sí, aplicar, ¿verdad? Todo eso es lo que usted nos está diciendo, ¿verdad? Como el evangelio, ¿verdad? El día de hoy que nos anima, ¿verdad? A hacer luz del mundo. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Padre Álvaro. Gracias. De nada. Sí, entonces, pues, algo lo que quiera añadir, algo más, y si no, pues, por aquí, lo volvemos, pues, a ver el próximo martes. Muy bien, muy bien, muy bien. Ajá. ¿Okay? Sí. Dios mediante. ¿Sí? Okay. ¿Sí? Y recordar, Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Lo concurremos en la Eucaristía. Siempre caminando con nosotros. Caminemos con Él. Claro que sí, claro que okay. sí. Muchas gracias, Padre. Ok. Hasta la próxima. Sí, gracias. Okay. Igual. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.